Hola Leo, el día de hoy vamos a ver tus energías generales en cuanto a la salud, el dinero y el amor para este mes de enero. Así que Leo, recuerda que esta lectura es general, toma lo que resuene contigo y lo que no, déjalo fluir. ¿Ok, Leo? Vamos a comenzar, primero vamos a ver tus energías, luego vamos a ver, Leo, referente a tu salud física, mental y espiritual y después referente a los dineros y cerramos con amor, ¿ok, Leo? Bueno, vamos a comenzar, Leo. Abajo del mazo tenemos el Rey de Bastos. Veo que te estás preparando, estás atento. Estás preparándote, para algunos puede ser que estén tomando algún tipo de curso o están viendo tutoriales o están observando una situación y esto les prepara. Tenemos 2 de pentáculos y el as de oros o de pentáculos. Mira, llegan oportunidades para ti y yo veo que tú puedes con todo, Leo. Vas a estar como muy ocupado, muy ocupada, haciendo esto, haciendo el otro. Yo veo que no vas a decir no a una oportunidad. Tú vas a ver cómo le vas a hacer para aprovechar aquí una oportunidad. ¿Ok? Y pues te veo que vas con todo, Leo. O sea, no te vas a abrir, no vas a... O sea, tú vas a ir. No voy a decir que, ay, vas a ir sin pensar o no, tú haciendo y calculando, ¿ok? En la salud física, veo que estás administrando mejor tus tiempos, tus energías, tus recursos, tal vez estás haciendo tiempo para crear nuevos hábitos o tal vez estás metiendo tiempo para el ejercicio, para ayudar a otras personas. Para algunos de ustedes van a estar quizás apoyando a alguien que necesita ayuda, ya sea en el hospital o yéndole a visitar. Para otros veo que estás haciendo como labor altruista, ¿ok? A alguien que se siente triste. Para otros estás pasando por algo difícil, pero pues tú no tienes tiempo, no tienes tiempo de llorar ni de nada. Estás enfocado, enfocada, distrayéndote en muchas cosas que tú tienes que hacer. Veo que mm, estás viendo, para algunos de ustedes están consolando a alguien, para otros están viendo la oportunidad de dar como ayuda aquí a una persona y eso se te verá reflejado en bendiciones. Puede ser que haya por ahí algún aumento de peso o ya sea que bajes o que subas de peso, cualquiera de las dos, depende. Mm, pero sí veo que estás haciendo ciertas cosas, pero sí necesitas como poner un poco más de movimiento en cuanto al ejercicio. En tu salud emocional, bueno, te veo como un poco a la defensiva. Si bien hay situaciones que puede ser que aquí haya alguna pelea, desacuerdos o ya es pan de cada día, tú ya sabes con quién no puedes congeniar. Sin embargo, pues tratas de mantener, no sé si mantener el diálogo o lidias, pero no permites que te hieran, ¿ok? Y veo que estás avanzando, tú quieres transformarte, tú no quieres ya lidiar o juntarte con gente que no te hace bien, prefieres mm, pagar el precio de tener que avanzar, sea lo que sea, cueste lo que cueste, tú ya no quieres que nadie te ponga maleo o no vas a darle ese poder a nadie. En la salud espiritual, estás haciendo a un lado las emociones, como que dices, mira, esto que estoy sintiendo no me está sumando, ¿ok? No me está sumando y quiero avanzar, sin embargo, aquí hay una lucha. Porque a veces dices, no, esto ya no me va a importar, o esta persona ya no me va a importar, o esta situación ya no me va a importar, o ya no voy a tener dudas, pero de repente otra vez empieza la preocupación y luego otra vez dices, no, tengo que controlarme, tengo que tener el control de mí mismo, de mí misma, ¿ok? Entonces hay como un vaivén de emociones aquí, porque yo te veo en una energía de
de que tú quieres dar lo mejor de ti, de que aunque no te lo pidan, tú quieres apoyar a alguien o a una situación, a una causa. Sin embargo, a veces, aunque digas, es que esto me mueve, mejor tomo distancia, por más que quieras tomar distancia, a veces sí te preocupa y piensas, ¿qué voy a hacer? ¿O qué puedo hacer? Y te das cuenta de que lo que tienes que hacer es fortalecerte. Primero tienes que cuidar de ti, primero tienes que fortalecerte. Te veo en una posición para muchos que están para apoyar, para ayudar más que para estirar la mano para que ustedes sean apoyados. No, ustedes, yo los veo que van a ser fuertes en este mes de enero, fuertes a las circunstancias, fuertes a lo que se viene. Vamos a ver referente a la economía. Tenemos la empatía o la templanza, ya sea que estés lidiando con algún Sagitario, acá hay mucha creatividad, veo que quieres hacer como equipo o quieres integrar, te estás preparando, aquí hay personas que no se ponen de acuerdo o hay algunos conflictos, tú tratas de ser empático, empática para poder lidiar con esto. Quieres ser un buen líder, una buena líder. O quieres o dices, bueno, a ver, si con esto se van a estar en paz, ok, voy a sacrificar esto entonces, pero a ver, ¿qué hay que hacer? Es que no te entiendo, así vas a estar en este enero. Para algunos de ustedes tienen que tener cuidado con algún tipo de vicio que los puede estar fugando de lo que están haciendo. Para otros, ustedes están primero yo, después yo, hasta el último yo. Quiero no solo ganar bien, quiero sentirme bien, quiero que lo que yo haga tenga un significado más allá, ¿ok? Quieren ofrecer, te llega la iluminación, quieres ofrecer algo más, quieres dar el extra, o sea, quieres que tu trabajo hable por ti más que tus palabras, vas a estar brillando mucho y aquí hay que tener cuidado con, mira, sea lo que tú quieres, es probable que te lleguen noticias pronto o que las cosas se den pronto. Para algunos de ustedes, si están esperando noticias sobre algo referente a su economía, puede ser que en enero sea. Para otros, tienes que cuidar antes de hablar porque puedes estar hablando sin pensar. Para otros, tienen que tener cuidado sobre cómo van a reaccionar sobre algo que les puedan llegar a decir. Esta persona puede ser que hable sin pensar. Entonces, ten cuidado con eso. Se necesita que te comprometas, se necesita que ames lo que haces. La rueda de la fortuna se activa en la medida en la que tú amas tu trabajo. Para otros puede ser que aquí hay una persona que pueda ser de tu interés o eres interés de alguien y tiene que ver con tu trabajo o a lo que te dedicas. Mira, veo que vas hacia oportunidades. Lo importante es que lo estás disfrutando, ahí vas paso a paso, saboreando el proceso. Si bien hay cosas que tienes que soportar todavía o tienes que aguantar, esto pueden ser compañeros de trabajo, clientes, una situación, yo no sé, pero aquí hay algo que estás soportando, pero que a la vez también estás aprendiendo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Vamos a ver qué viene hacia ti. Mira, lo que venga o lo que estés esperando trabajando, tienes que tener paciencia, mucha paciencia. Tenemos el rey, la reina de pentáculos. Mira, puede ser que algo no funcione como tú quieres, pero merecerá su tiempo para que te des cuenta si eso va a funcionar, si no va a funcionar. Para algunos de ustedes, no te rindas, aunque los resultados no sean lo que estabas esperando. Para otros, es probable que algo se termine en enero. Algunos de ustedes podrían estar lidiando con, no sé, estar tocando puertas de un trabajo así. Tienes que ser paciente. Algo viene para ti que es muy importante, pero tienes que ser paciente. Para otros, sus hechos son muy importantes para poder ir avanzando. ¿Ok? El consejo aquí, mira, no estés triste. No estés triste porque tienes el mago y con el mago tienes todo lo que necesitas para hacer realidad lo que tú quieres. Para algunos de ustedes, ten cuidado porque este mago podría ser
un farsante, ¿ok? Ten cuidado con lo que te venden, ten cuidado con lo que te prometen, que préstame que esto, ten cuidado porque pudiera ser que te hablen muy bonito y al rato nada de eso resulta bien. Para otros es posible que tú hagas muchas cosas por una persona que a ti te importa mucho y pues tal vez, no sé si no valoran lo que tú estás haciendo o tal vez tú estás triste por una situación, pero no te das cuenta de que hay muchas otras cosas que está el universo poniendo a tus pies. Pero tú estás como, no quieres ver eso. Para otros están enfocándose demasiado en la economía, en las cosas que tienen que hacer y están dando la espalda un poquito al tema del amor y o la familia. ¿Ok? Para otros es enfócate en tus proyectos, ahorita no te distraigas con cosas. En el amor, mira, estás extrañando mucho a alguien o alguien te está extrañando mucho a ti, pero está en secreto, ¿ok? Tenemos el juicio, mira, yo no sé aquí, pero el juicio se presenta y puede ser que lo hecho está, lo dicho también, y puede ser que con el juicio alguien ahora llora, porque los resultados han sido los no más satisfactorios. Para algunos de ustedes es posible que sientan que alguien les está diciendo mentiras o tal vez te lastima la falta de confianza que alguien tiene o alguien le lastimó tu falta de confianza. Entonces, sea lo que estás viviendo han sido cosas que de alguna manera ya se sembraron y que ahora toca recoger. Para otros, mira, tú no te angusties porque todo va a caer en su lugar. Si ahorita no, si tú dices, no, es que yo hice mi parte, yo di, yo esto, yo el otro, no te preocupes porque se viene el juicio y en el juicio serán valoradas todas las cosas que tú diste de corazón. ¿Ok? Vamos a ver, aquí alguien está como un poco indispuesto, un poco indispuesta, no quiere saber, no quiere. Las cosas están avanzando poco a poquito. Para algunos de ustedes puede ser que la persona de su interés no quiera ayuda. Mira, yo veo que para algunos de ustedes se enfocaron demasiado en sus proyectos, en su crecimiento y ahora pues esta persona piensa que tú no le pones la atención. Para algunos de ustedes, para otros, si estás buscando una reconciliación, esto va a tardar un poquito en que se dé. Yo veo que tú, para algunos, estás como, te va muy bien en unas cosas, Leo, pero hay situaciones en las que no. O este éxito tiene un precio y lo estás pagando porque has descuidado otras cosas. Para algunos de ustedes lo que han dado sienten que no ha sido suficiente o la otra persona piensa que no ha sido suficiente. En la posición de la persona de tu interés, esta persona tiene el mago con el emperador. Mira, aquí puede ser que una persona haya cambiado. Puede ser que antes era muy dócil esta persona y ahora se ha vuelto como, se ha cerrado, se ha puesto un caparazón. Esta persona tiene el control o es una persona controladora, manipuladora. Yo veo que, a ver, vamos a ver. Esta persona sí quiere algo en serio, pero quiere que tú también demuestres que quieres algo en serio. No quiere estar perdiendo el tiempo, por eso, pero lo que pasa es que de repente esta persona es muy tajante. Yo veo que tú estás aguantándote. Para algunos de ustedes,
están soportando una situación y dicen, no pasa nada, todo está bien, vamos a hacerlo, vamos a hacer que funcione, shalala. Para otros, ahora tú te controlas, te conoces y te controlas más a ti mismo, a ti misma, y tomas las cosas, pues así, estás como en la coquetería, te sientes, vaya, estás con una bonita energía atrayendo. Para otros, puede ser que aquí haya una diferencia de edades. Y Leo, ya sé, y a lo mejor me vas a matar, pero tú te estás viendo más infantil. Para otros, tú ya no quieres caer en las exigencias de alguien y quieres avanzar. O vas a estar mientras te sientas bien. Vamos a ver referente a tu pasado, Leo, tu ex que está pensando. Ok, esta persona, pues esta persona, mira, esta persona es posible que esté saliendo, se quiere presentar como un conquistador, una conquistadora, pero en el fondo le dolió mucho lo que pasó, no quiere verte con alguien más. O sea, quiere que tú sí pienses, ay, esta persona las puede, pero si sabe que tú estás bien con alguien más, no, eso no le va a gustar. ¿Qué viene hacia ti? Tenemos la estrella. Para algunos podría venir un acuario, para otros Virgo, Tauro, Capricornio. Para algunos algo se termina, pero hay esperanza de que llegue un nuevo amor. Para otros hay esperanza si dejan de lado algo que ya no está funcionando. Que no digan, ahora sí le vamos a echar ganas. No, que verdaderamente se haga ese cambio. Para otros no va a llegar nada mejor a tu vida si no sueltas, ¿ok? Para algunos es probable que si algo se termina, va a haber una reconciliación más adelante o te va a traer una otra propuesta aquí una persona. El consejo es, mira, si puedes arreglar las cosas, es no solo con una disculpa, sino accionando. O al revés, si alguien quiere arreglar las cosas contigo, yo siento que tú le vas a perdonar, pero quieres ver acciones más que palabras. Pues bien, Leo, vamos a sacar un mensaje del universo para ti para finalizar. Y este mensaje dice, ningún acto de bondad es en vano. Algunas de las personas más amables que jamás conocerás han pasado por el infierno y han vuelto. Eso refuerza su compasión y empatía. Si esto te describe, sigue siendo la hermosa alma que eres. Lo voy a volver a repetir. Ningún acto de bondad es en vano. Algunas de las personas más amables que jamás conocerás han pasado por el infierno y han vuelto. Eso refuerza su compasión y empatía. Si esto te describe, sigue siendo la hermosa alma que eres. Leo, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Cuídate mucho, Leo. Te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.